Y estamos de regreso, ya vamos a conversar porque está con nosotros nuestro invitado en el día de hoy que ya ha venido a la casa y nos referimos al psicólogo Luis Holguín Veras, quien es el coordinador del Movimiento para las Pensiones de los Servidores Públicos, el MOPESEP. Hola, bienvenido nuevamente. Don Luis, ¿cómo está? Gracias, Francis. Contento de estar aquí y compartir con todos los televidentes que nos ven y nos escuchan. Eso es así, don Luis. Vamos a retomar donde nos quedamos la vez pasada y es el llamado que ustedes hacen como movimiento para las pensiones de los servidores públicos. Ustedes hacían un pedido, un llamado al gobierno de entrar al sistema, el régimen del sistema de reparto. ¿En qué quedó ese pedido que ustedes hicieron y cuáles han sido los avances que se han hecho para esta solicitud? Ya logramos que nos reconocieran el derecho a permanecer en el sistema de reparto, tal y como lo establece la ley 8701, en base a la ley 379-81, que es la que creó ese sistema de reparto para los servidores públicos. No obstante, ahora estamos reclamando que ese proceso se agilice, porque tiene varias etapas y cada una de ellas entendemos que podría hacerse de una forma más ágil. La aprobación del traspaso, luego el traspaso de los fondos en sí, que dura mucho, y finalmente todo el proceso con la Dirección de Jubilaciones y Pensiones para obtener la pensión. Pero gracias a Dios eso ha ido caminando, lo que entendemos es que debe agilizarse. Ahora, se han presentado algunos inconvenientes con personas, servidores públicos, a los cuales se le está objetando su traspaso, con cosas tan absurdas como que algunos empleados, a los empleados de las empresas conocidas como las EDES, EDESUR, EDENORTE y EDEESTE, se les está negando su traspaso porque el RNC de estas empresas, que son empresas públicas, ahora de propiedad casi total del Estado Dominicano, tienen un RNC privado, porque en un momento fueron entidades privadas. Pero ¿qué pasa? Que la misma resolución, la 572-07, en uno de sus artículos establece que aquellos servidores públicos que trabajaron, cotizaron desde el sector público o desde el sector privado, debían ser evaluados para ver si con esas cotizaciones del sector privado podían calificar o mejorar su pensión del sistema de reparto. Es decir, que ahí se crea una vía de reconocimiento de las cotizaciones que vienen desde el sector privado. Sin embargo, por alguna razón que no nos han explicado, hemos hecho una petición vía la Ley de Libre Acceso a la Información Pública de que nos digan cuáles son las bases sobre las cuales se está obstaculizando. Pero entendemos que es una equivocación el negarles el derecho a traspaso a estas personas, con el agravante de que ya hay precedentes de empleados que en este sistema, en este procedimiento, fueron transferidos los fondos y eran de estas empresas de las sedes. Otro problema que tenemos son aquellos servidores públicos que por necesidad optaron por aceptar, cuando se negaba el derecho, optaron por aceptar alguna de las prestaciones que le ofrecían, o sea, adelanto, las AFP. Sí, algún adelanto. el pago por parte o retiro total o alguna de las modalidades que les ofrecían. ¿Qué nosotros entendemos? ¿Qué el MOPC reclama? Si el Estado les negó el derecho, el Estado tiene que asumir las consecuencias de ese derecho que le conculcó, que le negó y que luego reconoció. Exacto. Eso es, hay jurisprudencia que lo establece. Yo uso un ejemplo. Sabemos que no podemos respirar por la boca, que lo correcto es que respiremos normalmente por la nariz. Pero si me tapan la nariz, tengo que respirar por la boca. Yo tengo que respirar por subsistencia, tengo que respirar por la boca. Entonces es lo mismo. Si tú me dices no tienes derecho, como me dijeron a mí cuando yo fui a buscar la pensión, usted no tiene derecho, vaya a su AFP. Y ahí iniciamos todo este proceso. Si a ti te dicen que tú no tienes derechos y tú tienes compromisos, gastos, deuda, y te ofrecen, la AFP te ofrece opciones,
es natural que tú le eches mano, que tú lo aceptes. Entonces el Estado tiene que asumir eso como parte de su responsabilidad por haber negado injustamente el derecho a pensión a las personas afiliadas. Otro caso que estamos teniendo es de a esas personas que retiraron parte o todo el fondo. Y eso estamos buscándole solución, pero demandamos del Consejo Nacional de la Seguridad Social, a la DIDA, que nos siga apoyando en este reclamo. ¿Han tenido algún apoyo con el nuevo administrador de la DIDA? Sí, el nuevo director de la DIDA, Elías, ha sido muy receptivo. De hecho, estamos ya coordinando algunas acciones legales en donde ellos van a participar. Le vamos a solicitar el inicio de estas actividades que previamente la hemos conversado anteriormente. Igualmente hemos tenido contacto con el Defensor del Pueblo, estamos participando con ellos en un análisis de las demandas que estamos haciendo, porque entendemos que son derechos que se están conculcando, son situaciones que necesitamos que sean mejoradas. Eso es así. Tenemos que recordar que el sistema de el Estado, la empleomanía del Estado tiene alrededor de 754, más de 754 empleados, donde estos, la gran mayoría, cada X tiempo son cambiados, cada vez que se cambia un gobierno, pero tenemos muchos empleados públicos que tienen una larga trayectoria en cada una de las instituciones del Estado. Así es. Tienen 15, 20, 30, 40 años y llegar en una institución y durar 2, 3, 4 décadas, y cuando llegue el momento de usted retirarse, que usted tenga que pasar calamidades para usted percibir o empezar a recibir su derecho de pensión, realmente ya es calamitoso. Y peor, se incrementa la situación cuando dicha pensión no reúne las condiciones para usted vivir mínimamente dignamente. Mínimamente los servicios básicos, es que usted va en deprimento porque la calidad de vida automáticamente se reduce. ¿Cuál es la situación de las pensiones ya al término de un empleado público que va a percibir una pensión? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué es tan pequeña esa proporción que ustedes están pidiendo un aumento? Mira, hay un error que se está cometiendo en el cálculo del límite máximo de pensión. Los sistemas de reparto normalmente tienen un tope máximo de pensión para evitar que los sueldos muy altos, los funcionarios que tienen sueldos muy altos, afecten la sostenibilidad del sistema. Sin embargo, en nuestro país, ese límite que la ley 379/81 dice que no puede ser mayor a la suma de 8 salarios mínimos nacionales. Sí. Aquí se calcula en base al sueldo mínimo del sector público, que son 10,000 pesos. Es el sueldo mínimo. Sí. Entonces, lo que establece la ley 8701 es que el salario mínimo nacional se calcule en base al promedio simple de los salarios mínimos del sector privado no sectorizado, que son 4 salarios mínimos que están establecidos ahí, y el promedio de esos salarios es el que se asume como salario mínimo nacional. Nosotros hemos demandado al director general de jubilaciones y pensiones a que se corrija ese error. En un momento se nos ha planteado que así se ha hecho antes, que el uso y costumbre hace ley, y le hemos dicho que no, que el uso y costumbre hace ley cuando no hay una ley que establece cómo se debe hacer. Si el uso y costumbre no puede contradecir, no puede superponerse a lo que establece la ley. Entonces la ley, sabemos que quizás no se ha reclamado antes o no se ha reclamado debidamente antes, pero nosotros demandamos que se corrija y que el límite máximo de pensión se calcule en la forma en que establece la ley y que se respete el derecho, el monto de derecho a que tiene derecho los servidores públicos para el monto de su pensión. Este error que usted acaba de mencionar, ¿no hay una forma de resarcirlo? Porque entiendo que ya los empleados públicos que ya fueron dados su pensión en base a
la costumbre hace ley, pero un error que afecta al ciudadano, que afecta al servidor público. No hay una forma o ellos en caso de podrán resarcir, devolver todo lo que dejó de percibir ese funcionario público, ese servidor público, o se queda así. En el buen derecho yo creo que debería resarcirse las pensiones que han sido reducidas sobre la base de esa práctica, esa mala práctica. Pero veo difícil que se logre, ¿no? Nosotros estamos sí demandando no que se aplique esta corrección para algunos, sino que se disponga que a partir de la decisión que se tome, se empiecen a respetar las leyes en un Estado que dice ser de derecho, en un Estado que hace esfuerzo en muchos aspectos para cumplir la ley. Nosotros demandamos que el derecho a los servidores públicos a una pensión que le corresponde, pues se respete, siempre que se cumpla con ese planteamiento de la ley de que el límite máximo se calcule en base al salario mínimo nacional vigente y no al sueldo mínimo del sector público, el cual vale aclarar que desde el 2019 está congelado en 10,000 pesos, cuando al sector privado en el periodo entre 2019 a la fecha se le han hecho 6 aumentos al salario mínimo. Entonces, el salario mínimo del sector público está realmente deprimido y realmente fuera de lo que debería ser el contexto, sobre todo cuando el costo de la canasta familiar está calculado para este mes pasado, del mes de junio, en 28,048 pesos con 22 centavos. Esa es la posición más baja de los demás quintiles del Banco Central. Claro. O sea, esa es la más económica. El 20% de menos ingresos. Exacto, el que tiene menos. Pero que estábamos conversando, don Luis y yo, diciéndole que ese monto se supone que es lo que tienen menos ingresos, pero que pobreza extrema. Pero se entiende que lo que se llama pobreza extrema aquí en la República Dominicana son precisamente esas familias donde no hay un ingreso fijo, donde no se trabaja, donde viven del día a día, que no tienen una mensualidad. Uh-huh. Esa ahí no encaja. Pero independientemente de que no encaje, también con un sueldo mínimo de 10,000 pesos y una canasta básica, que es lo básico, como dice, sí, es lo básico, de 22,000 pesos. O sea, como un servidor público, como un ciudadano puede mantener una estabilidad de salud mental, salud física, emocional, en medio de tantas precariedades. Yo conversaba con una servidora pública que gana 10,000 pesos, el sueldo mínimo en una de las instituciones públicas, y le preguntaba, y ella tiene varios hijos, es madre soltera, y al salir del trabajo donde ella trabaja en el sector público, ella hace otro oficio, se va a limpiar tiene unos apartamentos, unas casas, y entonces con eso complementa. Y hay que entender que este monto de canasta básica familiar es un estudio que hace el Banco Central para determinar los ingresos y los gastos que tiene una familia y lo va agrupando en 5 grupos, 5 quintiles que corresponden a un 20% de la población. Es decir que en la realidad cada familia se busca ese 20% tiene que buscar una alternativa. Pero ¿a qué riesgo? Ella ha dejado a sus hijos solos por más tiempo que el que debería, a expensas de que el mayor atienda a los hermanos menores. Pero son muchachos. Entonces eso representa un riesgo, una carga social, familiar, emocional para esta madre, y para muchos servidores públicos que como ella tienen que subsistir sobre la base de hacer. Hay otros que producen helado, que producen dulce, que producen empanadas para venderlo y poder tener unos ingresos que les ayude a compensar esa diferencia.
El salario mínimo representa un 35.65% de ese quintil. Es decir, cubre apenas un 35.65% de ese monto. ¿Y el otro, de la y el canasta otro 75%? de ayudas de bajar el nivel de vida, el nivel de calidad, Calidad de vida. en vez de comer lo que dice el estudio que comen esas familias, No, comer no. cosas más baratas, cosas menos nutritivas. Eso representa la realidad, o sea, eso es un porcentaje de lo que vive ese sector, de ese 20%. Pero tengo para decirle, y vamos a ampliar este tema en el próximo segmento, y es que así como ese 20% tiene que hacer malabares para poder llegar a fin de mes, también el otro quintil y el otro quintil, los demás 4 quintiles tienen que hacer malabares también para poder llegar a fin de mes, y le vamos a explicar el porqué. Con el permiso de don Luis, regresamos en breve.